¿Qué es lo que más me gusta de México? Lo que más me gusta de México es la danza tradicional. Y describo a México en una palabra que es tradición. Me gusta de México. Lo que más me gusta de México es su gente y cómo somos todos compartidos y dadivosos con todos. ¿Y cómo describir a México en una palabra? Solidario. Ya el terremoto, el COVID, son claros ejemplos de que somos solidarios. Y mi frase es: como México no hay dos, porque en ningún país vamos a encontrar este tipo de gente, esta comida y sus tradiciones. Bueno, pues ¿qué me gusta de México? Pues los lugares, los paisajes hermosos que tiene, sus tradiciones, su comida que está súper deliciosa. Y si describiría a México en una sola palabra, pues sería hermoso. A mí lo que más me gusta de México es su cultura, y si tuviera que usar una palabra para describir a México, usaría hogar. Lo que más me gusta es la comida. Yo describiría a México en una sola palabra, como único. Y lo que más me gusta de él son sus tradiciones. Yo creo que lo que más me gusta de México es que es hermoso y sus tacos. ¿Y cómo describiría México en una palabra? Diría que unido y hermoso. A mí lo que me gusta mucho de México es su comida, sus tradiciones y sus pueblos mágicos, ya que es algo muy bonito que tenemos. Sus pueblos mágicos rodeados de mucha naturaleza y coloridas tradiciones. Y si pudiera describir a México en una palabra, la describiría como tradición. Lo que más me gusta de México es su comida, sus playas y sus artesanías. Lo que más me gusta de México es su deporte y su gastronomía, y yo lo definiría como mágico. De México, su cultura y sus paisajes. México es hermoso, ¿lo crees? Yo creo que si tuviera que describir a México en una sola palabra, diría que México es increíble. Y pues a mí me gusta mucho México porque es un país hermoso, es un país mega diverso, es un país que tiene gente muy cálida y que suele ser muy amable. México me gusta su gastronomía, paisajes, cultura e historia, y lo describiría en increíble. Me gusta mucho que sale siempre adelante en cualquier adversidad, y pues la comida. Sería muy complicado decidir solo una cosa, que es lo que más me gusta de México. Sí, porque yo creo que serían los paisajes, los climas, las playas, las selvas, toda la flora y la fauna, pero también las personas, sus creencias, las costumbres, la comida de cada lugar. Así que si tendría que definir a México con una palabra, sería diverso. Lo que más me gusta de México es su música. Lo que me gusta de México es la comida, y lo describiría con la palabra cultural. Bueno, primero que nada, lo que más me gusta de mi país, México, es las costumbres, su comida, sus tradiciones, su gente sobre todo, que es muy amable y linda. Y tengo que describir a México en una sola palabra. Es muy difícil, pero yo diría que esa es la palabra que mejor describe a mi país, es colorido. Pues toda la biodiversidad que contiene. Si debería de describir a México en una sola palabra, sería hermoso. Lo que más me gusta de México es la comida y las tradiciones, y defino a México en una palabra como un lugar poderoso. Lo que más me gusta de México es la gastronomía y las playas, por ejemplo, los tacos. ¿Cómo puedo describo a México como algo positivo de felicidad, el tesoro de busca de la felicidad? Yo creo que lo que más me gusta de México son las costumbres, sus culturas, su comida, sus tradiciones y un poco su historia. Definir a México con una palabra, yo lo definiría con sociable, porque siempre nos relacionamos con las personas de una forma muy interesante, muy increíble. ¿Qué es lo que más me gusta de México? Me gusta todo, su cultura, su gastronomía, sus tradiciones y costumbres, su arte y claro, sus bellos paisajes. Lo que más me gusta de México es su comida, y si lo tendría que describir en una palabra, sería como amistoso. Me gusta de México todos sus lugares, toda
gusta su cultura, me gusta su comida, me gustan sus playas, me gustan sus bosques, sus lugares mágicos, me gusta la gente, me gusta la música, en fin, me gusta todo de México. Para mí México es mi mejor país y no lo digo solo porque vivo aquí, sino porque en verdad somos unas personas súper amables, súper sociables, ayudamos a otras personas que tienen problemas, siempre salimos adelante a pesar de todos los problemas que se presenten. Lo que más me gusta de México es su comida típica, porque es muy diversa, es muy rica y hemos seguido esa tradición de seguir con la comida mexicana. Me gustan mucho sus atracciones turísticas, como lo es el Zócalo, las pirámides, todos los monumentos que representan la historia de México. Me encanta que nuestro país sea mega diverso, que a pesar de que somos un país que no estamos tan desarrollados, pues siempre nos va a caracterizar esa amabilidad que bueno, en mi opinión ningún otro país tiene. Y si pudiera definir a México con una sola palabra sería solidario. Lo que más me gusta de México es su gastronomía y su cultura. Sin duda alguna, lo mejor de México es su comida, pues es algo tradicional y muy rico. La palabra que mejor representa a México es maravilloso, porque creo que tanto su gente como sus paisajes son los mejores. A mí me gusta mucho México porque es un lugar muy bonito, lleno de culturas, de color, y tiene una gastronomía inigualable. Lo que me gusta de México es su cultura, y si tuviera que describir a México en una palabra, sería vida. Si tuviera que describir a México en una palabra, yo diría que México es mágico. Lo que más me gusta de México es su comida. Lo que más me gusta de México es su historia, sus tradiciones y sus paisajes. Lo que más me agrada de México es su cultura, sus antiguas civilizaciones y los aportes que ha hecho a la humanidad y su gastronomía. Y yo describiría a México con una sola palabra como hermoso. ¿Qué es lo que más me gusta de México? Sinceramente, me gusta todo. Desde su cultura y estética hasta la comida y nuestra gente. Yo sé que es absurdo generalizar y decir que todos los mexicanos son alegres, apasionados, cálidos y gentiles, pero ciertamente la mayoría lo somos, además de que nos encanta celebrar. Y la comida ni se diga, los taquitos, flautas, sopes, gorditas, enchiladas y aguas frescas siguen siendo manjares. México es un país maravilloso. México es un país con paisajes y tradición. Lo que más me gusta de México es su comida, tradiciones y su gente. Y yo describiría a México como chingón.